Muy buenas tardes, profesora Ligea Patricia Sierra, compañeros del grupo G5. Es un gusto para mí compartir este espacio donde les estaré hablando de la norma internacional de descripción archivística, conocido comúnmente como ISAC. En este apartado les hablaré principalmente de la conceptualización de esta norma, de los elementos que componen la descripción archivística y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos, tema fundamental en el quehacer del profesional de la documentación, ya que por estar nosotros inmersos en el gran mundo de la era del conocimiento y de la información, se hace indispensable que nosotros sepamos gestionar y almacenar este tipo de documentos. Bueno, la norma ISAT es el conjunto de normas de descripción archivísticas adoptadas por el Comité de Normas de Descripción del Consejo Internacional de Archivos, cuyo objetivo fundamental es la creación y conceptos descriptivos coherentes y aplicados a todo tipo de archivo. Este conjunto de normas debe contar con una estructura descriptiva relacionada entre sí y basada en el principio de orden original. Teniendo como base que el principio de orden original se entiende como el orden en que se deben guardar los documentos de acuerdo al orden que se da al producirlo. Para esto es necesario que nosotros conozcamos de primera mano las reglas generales de la descripción multinivel, la cual comprende 4 reglas esenciales. ¿Cuáles son esas 4 reglas? La primera es la descripción de lo general a lo específico, es decir, que si nosotros vamos a organizar en el sistema multinivel que va desde el fondo hasta la parte más pequeña, debemos de partir de la parte general, que es el fondo, hasta llegar a la parte más pequeñita, que serían, por ejemplo, las tipologías documentales. Esto supone que toda la información de todas las partes que la describen utilizando una jerarquía que va de lo general a lo específico. Ejemplo, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la alcaldía municipal de Fonseca, La Guajira, debo de partir que este es el fondo, hasta llegar a la parte mínima de este fondo, que serían las tipologías documentales que componen a cada serie documental de las diferentes secciones y sucesiones en las que está dividida dicho fondo. La segunda regla sería información pertinente para la descripción de cada nivel. Entonces, esta alcaldía, por ejemplo, está dividida en secretarías. Estas secretarías serían como las secciones, ¿verdad? O el segundo nivel. Ningún nivel puede estar proporcionando información del otro nivel. Él se va a centrar a describir las funciones que él realiza y que son materializadas a través de los documentos que las sustentan o de las series que las conforman. La vinculación de las descripciones. Si en algún caso una sección tiene vinculación con otra sección, solamente se debe guardar la relación que la sustentan. Por ejemplo, si un nivel de mayor superior tiene una relación con otra, es necesario sustentarlo, pero nada más limitarse a describir dicha vinculación. La repetición, o la cuarta regla sería la repetición de información, que se debe evitar en lo posible, ya que no podemos estar dando información repetida en una descripción. Por ejemplo, si nosotros vamos si se va a describir la sucesión de impuestos y tenemos también la sucesión de tesorería,
dejar en tesorería lo que deba ser de tesorería y en impuesto lo que deba ser impuesto. No pedir documentos de más y que esté repetida esa información, a pesar de que tienen una vinculación. Una vinculación, por ejemplo, se va a cancelar un predio, en tesorería se cancela y en impuestos se da el paz y salvo de ese mismo predio. Pero los documentos que se pidan en tesorería deben pedirse solamente en tesorería y lo que se pidan en impuestos deben de ser en impuestos. Evitar esa tramitología para que al momento de describir esta repetición de información no se dé. Ahora les voy a hablar de los elementos que componen una descripción. Entonces, estos elementos en primer lugar son el área de identificación, el área de contexto, área de contenido, área de condiciones de acceso y utilización, área de documentación asociada y el área de nota. El área de identificación está compuesta por unos elementos. Esos elementos son el código, el título, la fecha, el nivel de descripción y el volumen de soporte de la unidad. ¿Qué es el código? El código, en esta parte nosotros en la descripción, según la norma se debe anotar la codificación del país, el departamento y el municipio. Hablo así de nuestro país, Colombia, aunque no está específicamente, la norma específicamente no lo dice así, pero es la interpretación que le hago yo. Entonces, también nos habla que se debe codificar el tipo de archivo, si es un tipo de archivo de carácter municipal, departamental o de nivel nacional, también de carácter público o de carácter privado. En el título nosotros debemos de tener claro el nombre del archivo que se va a describir o del fondo que se va a describir. Si este fondo si este nombre de este archivo es muy extenso, tratar abreviado según lo estipulado en la norma para la ubicación de los nombres. Tener mucho cuidado con eso para que no se dé la confusión al acceder al tipo de información que contiene el archivo que estamos describiendo. En la fecha debemos de tener claras las fechas que se tienen dentro de la descripción de archivo y que contienen los documentos que hacen parte de ese archivo que nosotros estamos describiendo. ¿Cuáles son las fechas límite? Las fechas extremas de inicio y las fechas de cierre de esta descripción de archivo según los documentos que componen el archivo. El nivel de descripción. ¿Cuál es el nivel de descripción que nosotros le estamos haciendo a esos archivos? Por ejemplo, si le estamos haciendo una descripción técnica o una descripción basada en sujeciones de archivos ya pasados. El volumen y soporte de la unidad hace referencia a que debemos marcar exactamente en qué medida vamos nosotros a resaltar el volumen de la documentación que contiene el archivo que estamos describiendo. Si lo vamos a hacer en metros cúbicos, debe de quedar explícito en esta parte cómo va a ser la unidad de medida que vamos a utilizar para medir el volumen documental. El área de contexto hace referencia al nombre del productor y aquí tenemos que ser claros, tener claro el nombre del productor del archivo que se va a describir. Por ejemplo, Alcaldía Municipal de Fonseca, o si vamos a describir una de sus dependencias, tener claro el nombre
el nombre, y como lo dije anteriormente en el título de la descripción, es una clave que nosotros tengamos identificado cómo vamos nosotros, si lo vamos a resumir, tener en cuenta lo que dice la norma, cómo se deben resumir los nombres o los títulos de los archivos que se van a describir. Historia institucional. Se debe conocer la historia desde el momento de la creación de la institución hasta el momento de la descripción que se le vaya a hacer al archivo. Hacer una breve reseña histórica de todo lo que fue la vida de esa organización. Esto a manera de contextualizar al lector o al posible usuario de esta información, y que tenga claro qué es lo que hacía la dependencia, qué cambios tuvo, si tuvo cambio, qué adiciones tuvo. Todo eso lo podemos describir en esta parte de la historia institucional. La historia archivística también, esto es fundamental, ya que si en el proceso de vida de esta institución hubo cambio en los procesos archivísticos, hubo remodelaciones debido a las leyes o debido a condiciones externas de la propia organización, se debe dejar constancia en esta parte, si se conocen por fuentes primarias o por fuentes secundarias. Las fechas de ingreso. Estas fechas de ingreso hacen referencia a la fecha en que se ingresa toda la información al proceso de la descripción archivística. El otro elemento es el área de contenido. El área de contenido tiene otros elementos como son el alcance y contenido. O sea, debemos dejar explícito en esta parte cuál es el alcance y contenido de la descripción, para cuando un usuario vaya a utilizar la información, llegue a este punto, sepa claramente qué es lo que va a encontrar en esta descripción, en esta documentación que él va a manipular. Entonces, no por el contrario, evitar el bagaje, sino ser certeros al momento de dar el alcance de la documentación que está reposada en la descripción archivística. Valoración y selección y eliminación. Se debe dejar explícito para efectos para efectos futuros la valoración, selección y eliminación de los documentos para evitar confusiones al momento de hacer una eliminación documental no correspondiente. Porque si tenemos la tabla de valoración documental, nosotros sabremos en qué fecha se puede seleccionar y en qué fecha se van a eliminar y hacer las respectivas eliminaciones correspondientes. Nuevos ingresos, si por ejemplo en esta parte se deben anotar si, dado el caso, después que se haya hecho la descripción, hay un nuevo ingreso de documentación. En esta parte se debe dejar constancia de esos nuevos ingresos que se hagan a la descripción archivística de ese fondo que se está describiendo. El otro elemento es el área de contenido. Es el área de condiciones de acceso y utilización. En esta parte nosotros vamos a encontrar combinaciones de procesos. Si por ejemplo en el transcurso de la descripción vemos que hay dos dependencias que se están combinando por sus funciones, se pueden combinar los procesos. En esta parte se debe dejar constancia de esa combinación de procesos. ¿Para qué? Porque como ya anteriormente hablamos de la repetición de documentos, en muchos casos puede que esta combinación de procesos haya que se presente esta duplicidad de documentos, siendo necesario que esto se conserve tanto en una dependencia como en otra dependencia. Aquí continuamos con el área de documentación asociada. En esta parte tenemos nosotros
Bueno, continuamos con el área de condiciones de acceso y utilización, las condiciones de reposición. Aquí en esta parte nosotros debemos de tener en cuenta las condiciones que debe de tener el documento para la reposición, o sea, cómo se va a hacer para reponer el documento en caso de una pérdida. También en esta parte encontramos la lengua y la escritura. Sí, por ejemplo, los documentos se encuentran escritos en otra lengua, debemos dejar expreso en qué lengua se encuentra escrito. Debemos dejar escrito en qué lengua se encuentra el documento. Características físicas y técnicas. En esta parte nosotros dejamos expreso las características físicas en que se encuentra la documentación y las técnicas las técnicas como por ejemplo los tipos de conservación y todo esto referente a la documentación. Instrumentos de descripción, con cuáles documentos de descripción al momento de la descripción archivística se encuentra, por ejemplo, los cuadros de clasificación documental, el inventario único documental. Todo este material lo dejamos expreso y explicado en esta parte de la descripción archivística. El otro elemento es el área de documentación asociada. En esta tenemos la existencia de localización y la existencia de localización de los originales. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en nuestros archivos están copias, debemos dejar por escrito si conocemos en qué parte reposan los originales de esos documentos. Es como justificar uno por qué en el archivo está la copia y no el original. El otro caso es cuando tenemos las originales, pero hay copias existentes. Debemos especificar también dónde reposan las copias, dónde están las copias, porque en la parte del documento, en la parte de abajo, encontramos que en los anexo o en las líneas especiales de los documentos se especifica claramente a quién se le manda copia del documento, o cuando existe normas para la regulación de copias controladas. Unidades de descripción relacionada. Por ejemplo, debemos de tener en cuenta en esta partecita que las notas de descripción relacionadas, o sea, por ejemplo, si hay algún documento relacionado con alguna serie, perdón, aquí es una serie relacionada con otra, en esta debemos de dejar constancia de ello. Y notas de publicación. Estas notas de publicación hacen referencia si, por ejemplo, la organización ha tenido que ver con alguna nota publicada, en esta parte se hace constancia de en qué parte se publicó, Y el área de notas, en esta área de notas es importantísimo porque en esta parte dejamos nosotros constancia de cualquier otro elemento que se nos haya quedado por fuera, que no aparezca en ninguno de los elementos de descripción y que es necesario o relevante según criterio de la archivística anotarlo en esta parte. Y área de control de la archivística, eso es una parte como para el manejo del profesional del archivo. Por ejemplo, nota del archivero, si quiere hacer una anotación o una anotación adicional sobre la descripción, en esta parte lo puede hacer. Reglas o normas que quiera establecer sobre la descripción, aparte de las ya consignadas en la propia norma. Y fecha la fecha en que se elaboró la descripción documental. Bueno, a continuación vamos a hablar de los documentos electrónicos. Según
Bueno, este elemento de los documentos electrónicos se basa en la ISO 15489, la parte 1, la raya 1 y la raya 2. Toda la terminología y definiciones que se utilizan son las mismas consignadas en la 14489 raya 1. Sobre la gestión de documentos. Esta norma internacional se centra en la gestión de documentos electrónicos. Algunos aspectos se abordan con mayor profundidad desde la perspectiva de la importancia que tienen los documentos electrónicos en la era de la información y el conocimiento. Además aborda la coherencia y cooperación que debe haber entre el trabajo en conjunto del archivo versus la administración para obtener un conjunto en primer lugar de que las organizaciones puedan ofrecer a los archiveros el apoyo para aumentar la eficacia de su trabajo. En segundo lugar, estas organizaciones pueden proporcionar una base de política que ofrezca a los archiveros el trampolín que podían necesitar para la cooperación inicial por parte de determinadas unidades. O sea, que toda la organización esté centrada en que el archivo no es algo por allá olvidado, sino que el archivo es el alma de la empresa, pues es la memoria de todo el quehacer de la empresa. En tercer lugar, la experiencia ha demostrado que si los requisitos archivísticos están vinculados a los otros órganos, por ejemplo, el caso de las políticas, las estrategias y las estrategias generales de la organización, pueden llegar a constituirse como una herramienta fundamental para el éxito de la organización. La conservación de los documentos electrónicos, cualquier técnica de conservación debe ser coherente a los requisitos esenciales de autenticidad, totalidad, accesibilidad, inteligibilidad, utilización potencial. El examen de los requisitos nos lleva a defender no nos lleva a defender ninguna técnica en especial de conservación. Por el contrario, lo que se busca es una solución de manera técnica adecuada a la conservación de la información. Y para esto es importante la planificación de la conservación, como prepararse para los cambios futuros. La tecnología es algo que va cambiando todos los días, por lo tanto, el archivista debe de estar en constante vigilancia tecnológica para evitar que la información se quede relegada en cualquier programa obsoleto. Y si tiene algún programa, que estos programas permitan la migración de la información o que sean compatibles con los nuevos formatos, o sea, que sea un formato que pueda ser compatible con las nuevas tecnologías emergentes. Los documentos electrónicos se les debe dar la misma importancia que se les da a los documentos de papel. Y debe, por lo tanto, respetarse las mismas condiciones y darle la misma veracidad que se le da a los documentos electrónicos. Para ello, ellos deben cumplir con unos requisitos básicos como son la autenticidad, la totalidad del documento, la accesibilidad y la inteligibilidad, y que sean accesibles, procesables y potencialmente reutilizables. Auténtico, cuando hablamos de auténtico nos referimos a que el documento electrónico debe cumplir con las características que cumple un documento de papel, la autenticidad del documento por quien lo genera y por parte de quien lo recibe.
que debe de estar completo en toda su génesis, en la información y en todos los elementos necesarios, lógicamente, para que tenga la mayor viabilidad, y los contenidos en la ley, para la legalidad de los documentos electrónicos, que sea accesible. O sea que debe de estar en formatos que puedan ser utilizados por todos los usuarios, y procesable que en la medida en que puedan ser procesados con mayor facilidad, y reutilizable, que si cambió el sistema, no necesariamente se perdió la información, sino por el contrario, esta pueda ser migrada. Bueno, profesora, este fue mi aporte con referente a la unidad 4, con referente a la ley, a la normatividad internacional sobre descripción archivística. Muchas gracias por su atención.